«Muévete con tu madre, sin un centavo», gritó Javier mientras arrojaba los papeles del divorcio sobre la entrada de la casa. Elena miró los documentos desparramados sobre el suelo de mármol, su rostro pálido reflejando el impacto de sus palabras. «No puedes hacerme esto», respondió Elena sosteniendo su vientre de 6 meses. «Claro que puedo. Mis abogados ya lo hicieron. Tienes 1 hora para sacar tus cosas». Elena sintió que le faltaba el aire. 3 años de matrimonio terminaban así, con sus pertenencias en la entrada y un ultimátum. «Esto no es todo, Javier», dijo mientras sacaba su teléfono. «En segundos puedo mostrar algo que te borrará esa sonrisa». 3 años antes, Elena Vargas no habría imaginado este desenlace. A sus 28 años era una contadora respetada en una firma de auditoría en la Ciudad de México. Su vida cambió cuando le asignaron la Auditoría de Construcciones Mendoza, propiedad de Javier Mendoza, un desarrollador inmobiliario de 42 años. «Señorita Vargas, espero que su revisión sea rápida. No me gusta que extraños husmeen en mis cuentas», le dijo Javier en su primer encuentro. «No soy una extraña, señor Mendoza. Soy la profesional que verificará que sus finanzas estén en orden», respondió Elena, sin intimidarse. Durante las siguientes semanas, la relación profesional se fue transformando. Javier aparecía casualmente en la sala de juntas cuando ella trabajaba. Pronto, las invitaciones a comer para discutir hallazgos se volvieron frecuentes. «Elena, eres diferente a las mujeres que conozco», le dijo durante una cena en un restaurante exclusivo. «Tienes inteligencia y carácter». Elena se resistió al principio. Su madre, Dolores, la había criado con valores sólidos. «Mamá, no es lo que piensas. Solo estamos saliendo. Hija, conozco a los hombres como él. Te deslumbran con lujos, pero quieren control. Recuerda de dónde vienes. No todos son así. Javier me respeta. El cortejo fue intenso. Regalos costosos, viajes sorpresa, atención constante. 6 meses después, Javier le propuso matrimonio en un viaje a Cancún. «Quiero que dejes de trabajar. Mi esposa no necesita un empleo», le dijo después de la boda. «Pero mi carrera es importante para mí. Elena, ahora tienes una nueva vida. Debes adaptarte a nuestro círculo social». Poco a poco, Elena fue cediendo. Renunció a su trabajo. Se mudó a la mansión de Javier en Las Lomas. Su guardarropa cambió, sus amistades cambiaron. Cada vez veía menos a su madre, quien seguía trabajando como costurera. La primera señal de problemas llegó en la cena navideña del primer año, cuando Javier invitó a sus socios. «Mi esposa viene de un barrio humilde», comentó Javier mientras servían el postre. «¿Pueden creer que su madre cose vestidos para sobrevivir?». Elena sintió la humillación arder en su rostro. «Al menos mi madre trabaja honestamente», respondió provocando un silencio incómodo. Esa noche, mientras Javier dormía, Elena buscó unos documentos en su despacho. Necesitaba entender los negocios de su esposo para poder adaptarse mejor, o eso se decía a sí misma. Lo que encontró la dejó helada. Contratos con nombres duplicados, transferencias a empresas fantasma, facturas por servicios inexistentes. En los meses siguientes, Elena empezó a prestar más atención. Detectó patrones que conocía bien por su formación contable. Javier no solo construía edificios, parecía estar lavando dinero a través de ellos. «Elena, ¿qué haces revisando mis papeles?», la sorprendió un día. «Solo ordenaba. Esta es mi casa también. No te metas en mis negocios. Tú dedícate a ser mi esposa». Las críticas se volvieron más frecuentes. Su forma de hablar, sus modales, su familia, todo era objeto de corrección. Las visitas a su madre se convirtieron en motivo de discusión. «Tu madre me mira como si fuera un criminal», se quejaba Javier. «Solo está preocupada por mí. Deberías estar agradecida. Te saqué de la mediocridad». A escondidas, Elena comenzó a hacer copias de documentos comprometedores. No sabía para qué los guardaría, pero algo en su interior le decía que debía protegerse. La boda fastuosa quedaba ya lejos en el tiempo. La Elena sonriente de las fotos se había transformado en una mujer cada vez más aislada, cada vez más consciente de que su cuento de hadas tenía un precio muy alto. «Mi amor, ¿vas a usar ese vestido para la cena con los Rivera?»,
preguntó Javier mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. Elena observó su reflejo en el vestidor. El vestido negro que había elegido era elegante pero sencillo. Sí, ¿tiene algo malo? Es demasiado simple. Ponte el que te compré en Milán y usa las joyas que te regalé en nuestro aniversario. Recuerda que Luis Rivera es un inversionista importante. 3 años de matrimonio y cada evento social se había convertido en una prueba. Elena se quitó el vestido negro y sacó el azul con pedrería que costaba más que el sueldo mensual que ganaba como contadora. La vida en la mansión de las Lomas tenía sus reglas no escritas. La libertad que Elena había perdido estaba disfrazada de privilegios. Una empleada para limpiar, otra para cocinar, un chofer para transportarla. Pero no podía salir sin avisar, no podía invitar amigos sin consultar, no podía visitar a su madre sin que Javier hiciera comentarios despectivos después. Sus antiguas amistades se habían ido diluyendo, las llamadas espaciándose hasta volverse ocasionales, luego inexistentes. Su nuevo círculo social consistía en las esposas de los socios de Javier, mujeres que competían por quién llevaba el bolso más caro o quién había visitado el destino más exclusivo. «Deberías considerar operarte la nariz», le sugirió Mariana, esposa de uno de los socios, durante un almuerzo. «Mi cirujano es maravilloso, muy discreto». Elena sonrió cortésmente mientras sentía que cada día perdía un pedazo más de sí misma. Las visitas a su madre se habían reducido a una vez al mes, siempre con la sensación de que abandonaba un mundo para entrar en otro totalmente distinto. «Te veo apagada, hija», le dijo Dolores durante una de esas visitas. «¿Todo está bien con Javier?» «Estamos bien, mamá, solo cansada por los eventos sociales». Dolores la miró con esos ojos que siempre veían más allá de las palabras. «Este delantal lo cosí para ti», le entregó un paquete sencillo, «para cuando quieras cocinar algo como antes». Elena lo guardó en su bolso, sabiendo que nunca lo usaría. La cocina de su casa era territorio de la cocinera, no suyo. La noche de la cena con los Rivera marcó un antes y un después. Elena seguía el protocolo habitual: sonreír, asentir, hacer preguntas adecuadas sobre los hijos y las vacaciones. «¿Y tu familia, Elena?», preguntó la señora Rivera durante el postre. Antes de que pudiera responder, Javier intervino. «Elena viene de un barrio humilde. Su madre es costurera», dijo con un tono que pretendía ser casual, pero que destilaba condescendencia. «Imagínate, Rosa, cose vestidos para sobrevivir mientras nosotros los compramos en París». Las risas educadas no ocultaron la humillación. Elena mantuvo la compostura hasta que los invitados se marcharon. «¿Por qué hiciste eso?», enfrentó a Javier en la sala. «¿Hacer qué?». «Humillarme, hablar de mi madre como si fuera algo vergonzoso». «No exageres, solo mencioné un hecho». «Un hecho que usaste para ridiculizarme. Deberías estar agradecida en vez de quejarte. ¿Crees que estarías en una casa como esta sin mí? ¿Usando joyas como esas?», señaló el collar de diamantes en su cuello. «Te saqué de la mediocridad, Elena». Esa noche, incapaz de dormir junto a él, Elena bajó al despacho. Necesitaba aire, espacio para pensar. Sin planearlo, abrió el archivo donde Javier guardaba documentos. Como contadora, los números siempre le habían hablado, y estos gritaban irregularidades. Proyectos con presupuestos inflados, facturas duplicadas, empresas contratistas que aparecían y desaparecían. Elena fotografió varios documentos con su celular, movida por un instinto de autoprotección. Los días siguientes prestó más atención. Notó llamadas que Javier tomaba en privado, reuniones con personas que nunca presentaba, maletines que llegaban y no se registraban. El imperio inmobiliario de su esposo parecía tener cimientos de arena. Intentó retomar contacto con antiguos colegas, pero Javier monitoreaba sus llamadas. Finalmente logró comunicarse con Ricardo Fuentes, su antiguo compañero de trabajo, ahora en la unidad de delitos financieros. «Necesito verte», le dijo en una llamada rápida desde un teléfono público cerca del supermercado. Se encontraron en una cafetería del centro, lejos de las Lomas. «Te ves diferente», comentó Ricardo. «La vida de casada», respondió ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos.
¿Qué ocurre, Elena? ¿Qué sabes de Construcciones Mendoza? Ricardo la miró fijamente antes de responder. Oficialmente, nada. Extraoficialmente están en nuestro radar. ¿Por qué? Creo que mi esposo está involucrado en operaciones ilícitas. Elena, si tienes información, necesito que seas muy cuidadosa. Esta gente no juega limpio. Esa conversación cambió todo. Elena comenzó a documentar sistemáticamente las operaciones sospechosas, creando un archivo encriptado en una cuenta de correo que Javier desconocía. Una mañana, mientras se preparaba para un chequeo médico rutinario, sintió un mareo fuerte. La noticia la tomó por sorpresa. Estaba embarazada. El embarazo pareció ablandar a Javier temporalmente. Se mostró atento, incluso redujo sus críticas. La ilusión de un hijo parecía dar un nuevo propósito a su matrimonio fracturado. «Será un varón», afirmaba Javier, «un heredero para todo lo que he construido». Elena acariciaba su vientre a un plano y se preguntaba en qué mundo crecería su hijo o hija. En uno de privilegios sobre mentiras. ¿O debería buscar otra salida? Por un momento, permitió que la esperanza floreciera. Quizás un hijo cambiaría a Javier. Quizás podrían ser una familia real, no esta fachada perfecta con grietas enormes por dentro. «Te prometo que seré mejor», le dijo Javier una noche acariciando su mejilla. «Este bebé lo cambia todo». Elena quiso creerle. Necesitaba creerle. Pero los documentos que seguía encontrando contaban una historia diferente. Una historia de corrupción que crecía como una sombra sobre la aparente vida perfecta que llevaban. El teléfono de Javier vibró sobre la mesa del comedor mientras desayunaban. Elena notó cómo él lo volteó rápidamente, ocultando la pantalla. «¿Quién te busca tan temprano?», preguntó casualmente. «Negocios», respondió cortante. «Tengo una reunión importante hoy. No me esperes para cenar». Ya llevaban 3 años casados y estas reuniones importantes se habían vuelto más frecuentes. Elena, con 5 meses de embarazo, se acarició el vientre mientras veía a Javier salir apresurado. La casa se sentía cada vez más como una jaula de oro. A pesar de los 500 metros cuadrados de lujo, Elena apenas ocupaba 3 espacios: su recámara, la terraza y ocasionalmente la cocina, donde la cocinera le preparaba los tés de hierbas que su madre le enviaba para el embarazo. Dolores intentaba mantenerse presente en la vida de su hija, a pesar de las restricciones implícitas que Javier imponía. «Hija, ¿por qué no vienes a comer el domingo? Haré chilaquiles como te gustan», le propuso su madre por teléfono. «No sé si pueda, mamá». Javier mencionó algo sobre un brunch con sus socios. «Elena, hace un mes que no te veo. Tu propia madre tiene que pedir cita para verte». El comentario dolió porque era verdad. Elena prometió intentarlo, sabiendo que enfrentaría la mirada desaprobatoria de Javier. Cuando le mencionó la invitación durante la cena, la reacción fue la esperada. «¿No puedes ir otro día? Sabes que los domingos son importantes para las relaciones sociales. Hace semanas que no veo a mi madre». «Pues invítala aquí», dijo con desdén, «aunque no sé si se sentirá cómoda. Esta casa debe ser muy diferente a su humilde vivienda». Elena sintió la rabia crecer en su interior, pero el embarazo la había vuelto más cautelosa, más consciente de sus batallas. «Iré solo 2 horas. Estaré de regreso para tu brunch». La visita a casa de su madre fue como un soplo de aire fresco. El pequeño departamento donde creció, con sus muebles gastados pero impecables, le daba una sensación de autenticidad que su mansión nunca tendría. «Te veo pálida», comentó Dolores mientras servía los chilaquiles. «¿Comes bien?» «Sí, mamá. Es solo el embarazo». «No es solo el embarazo. Son tus ojos, hija. Han perdido brillo». Elena cambió de tema, pero las palabras de su madre se quedaron con ella. Esa tarde, regresando a casa, decidió pasar por la oficina de Javier para sorprenderlo antes del brunch. El guardia de seguridad la reconoció y la dejó subir sin anunciarla. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Elena se acercó y escuchó la voz de Javier mezclada con una risa femenina. A través de la rendija vio a su esposo inclinado sobre su escritorio, besando a una mujer de cabello rubio. «Sofía, tenemos que ser más discretos», dijo Javier separándose ligeramente. «Elena está más sensible con el embarazo.
¿Hasta cuándo seguiremos así?, preguntó la mujer. Dijiste que arreglarías tu situación. Y lo haré. Solo necesito tiempo. El embarazo complica las cosas. Elena retrocedió silenciosamente, las piernas temblorosas. Logró salir del edificio y pidió al chofer que la llevara a casa. Durante el trayecto, su mente procesaba la información con la misma frialdad con que antes analizaba balances financieros. No fue al brunch. Cuando Javier regresó, ella fingió una migraña. Observó cómo su esposo se movía por la habitación, quitándose la corbata, contándole trivialidades sobre la reunión que supuestamente había tenido. Cada palabra era una mentira. Esa noche, mientras Javier dormía, Elena revisó su teléfono. Los mensajes con Sofía Lara, agente inmobiliaria que trabajaba para su empresa, confirmaban una aventura de al menos 6 meses. En los días siguientes, Elena intensificó su documentación de las actividades financieras de Javier. Ya no era solo por protección, ahora buscaba una salida. Ricardo le había proporcionado información sobre cómo asegurar los archivos, creando copias en servidores seguros. Si lo que sospechas es verdad, estamos hablando de delitos graves, le advirtió Ricardo durante otro encuentro clandestino. Lavado de dinero, evasión fiscal, posiblemente vínculos con organizaciones criminales. ¿Cuánto tiempo llevan investigándolo? No puedo darte detalles, pero no eres la única que ha notado irregularidades. El embarazo avanzaba y la relación se deterioraba. Javier fluctuaba entre momentos de aparente preocupación por su estado y largos periodos de ausencia. Elena comenzó a sentir contracciones prematuras que el doctor atribuyó al estrés. Una tarde, no pudo contenerse más. ¿Quién es Sofía Lara?, preguntó directamente mientras Javier revisaba documentos en la sala. La expresión de sorpresa en su rostro rápidamente se transformó en frialdad. ¿Me estás espiando?, responde la pregunta Javier. Es una colega. ¿Por qué? ¿Los colegas se besan sobre escritorios? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Javier no negó nada. Estás embarazada y emocional. No quiero discutir esto ahora. Te vi con ella, en tu oficina. Los escuché hablar de mí. Javier se pasó la mano por el cabello. Un gesto que Elena había aprendido a reconocer como señal de frustración contenida. ¿Qué quieres que te diga? Sí, tengo una relación con Sofía. Ha estado ahí cuando tú solo te quejas y cuestionas mis negocios. Las palabras golpearon a Elena como bofetadas. No esperaba una confesión tan directa, tan carente de remordimiento. Estoy esperando a tu hijo, fue lo único que pudo decir. Y me haré cargo. Pero nuestro matrimonio terminó hace tiempo, Elena. Ambos lo sabemos. Esa noche las contracciones se intensificaron. Para cuando llegaron al hospital, Elena sangraba profusamente. Los médicos lograron estabilizarla, pero le advirtieron que debía guardar reposo absoluto. Durante su semana de hospitalización, Javier apenas apareció, siempre con excusas de trabajo. Cuando los médicos finalmente le dieron el alta, con la recomendación de reposo, Elena regresó a una casa diferente. «He estado pensando», dijo Javier mientras ella se acomodaba en la recámara. «Creo que deberíamos separarnos. No es bueno para el bebé crecer en un ambiente tenso». Elena lo miró, reconociendo en sus ojos algo que nunca había visto claramente. Desprecio. «¿Qué propones?» «Mis abogados están preparando los papeles. Te daré una pensión para el niño». «¿Y yo?» La sonrisa de Javier fue cruel. «Tú te casaste sin acuerdos prenupciales. No tienes derecho a nada más». Elena comprendió entonces que su embarazo complicado no era un impedimento para los planes de Javier. Era una oportunidad. La quería vulnerable, débil, incapaz de luchar. Esa noche, mientras fingía dormir, escuchó a Javier hacer llamadas. Hablaba de transferencias, de cerrar cuentas conjuntas. Estaba desmantelando cualquier acceso que ella pudiera tener a los recursos económicos. Elena acarició su vientre, sintiendo los movimientos de su bebé. «Saldremos de esto», susurró. «Te lo prometo». «Tu código de acceso ha sido rechazado», dijo la cajera del banco con expresión incómoda. Elena intentó mantener la calma mientras sentía la mirada de otros clientes. «Debe ser un error. Es mi cuenta conjunta con mi esposo». La cajera tecleó nuevamente. «Lo siento, señora Mendoza. La cuenta aparece bloqueada por orden del titular principal».
Elena salió del banco con las manos temblorosas. Era la tercera cuenta a la que intentaba acceder esa mañana. Javier había actuado rápido, cortando su acceso a todo recurso financiero. Con 7 meses de embarazo y sin poder trabajar por las complicaciones médicas, se sentía acorralada. Al regresar a la mansión, encontró a Javier en su despacho. «¿Por qué bloqueaste las cuentas?», preguntó directamente. «Precaución», respondió sin mirarla. «Estás muy emocional últimamente. Necesito dinero para mis gastos médicos. Ya pagué al doctor. Cualquier otra cosa, pídemela directamente. Control total». Esa era la estrategia. Elena se mordió el labio conteniéndose. Necesitaba pensar con claridad. Esa noche, mientras Javier dormía, Elena accedió a su computadora personal. Confirmó que había transferido grandes sumas a cuentas que ella desconocía. También encontró correos con un bufete de abogados especializado en divorcios de alto perfil. El plan estaba claro: dejarla sin recursos antes de entregarle los papeles del divorcio. Elena copió toda la información posible y la envió a su cuenta secreta. Las siguientes semanas fueron una guerra fría. Javier apenas le dirigía la palabra, pasaba menos tiempo en casa, y cuando estaba, la trataba como a una extraña. Por su parte, Elena mantenía contacto regular con Ricardo, quien le aconsejaba sobre qué documentos eran más relevantes para evidenciar los delitos financieros. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontró una carta del médico confirmando su próxima cita. Al abrirla, descubrió que no era para ella sino para Sofía Lara, la misma ginecóloga, misma clínica de maternidad. Elena sintió que le faltaba el aire. Sofía también estaba embarazada. Esa noche confrontó a Javier. «¿Sofía está esperando un hijo tuyo?». La expresión de Javier cambió de sorpresa a resignación. «Pensaba decírtelo después del divorcio». «¿Cuánto tiempo tiene?». «4 meses». Elena hizo cálculos mentales. Sofía había quedado embarazada cuando ella ya esperaba a su bebé. «¿Por eso quieres deshacerte de mí tan rápido? ¿Para formar tu nueva familia perfecta? No lo pongas así. Estas cosas pasan». «¿Pasan? ¿Embarazar a tu amante mientras tu esposa espera a tu hijo te parece algo que pasa?». Javier se levantó, acercándose amenazante. «Cuidado con tu tono, Elena. Recuerda que vives bajo mi techo. No por mucho, según parece». La discusión escaló hasta que Elena sintió un dolor agudo en el vientre. El estrés había provocado nuevas contracciones. Javier la llevó al hospital, donde los médicos lograron estabilizarla, pero advirtieron que cualquier alteración emocional fuerte podría provocar un parto prematuro. Durante su hospitalización, Elena recibió la visita de su madre, quien se instaló en una silla junto a su cama y se negó a irse a pesar de las insinuaciones del personal. «Javier no quiere que estés aquí», comentó Elena débilmente. «Que se aguante», respondió Dolores. «Mi hija me necesita». Esa noche, mientras Dolores dormitaba en la silla, Elena recibió un mensaje de Ricardo. «Hallamos conexiones con el cartel de Sinaloa. Ten cuidado». Elena miraba el techo del hospital, procesando la información. Su esposo no solo era un infiel y un estafador, estaba involucrado con narcos. 3 días después le dieron el alta con indicaciones de reposo absoluto. Al llegar a casa, notó cambios. Algunas de sus pertenencias habían sido movidas, su closet parcialmente vaciado. «¿Qué pasó con mis cosas?», preguntó a la empleada doméstica. «El señor ordenó preparar la habitación de huéspedes para usted», respondió la mujer, evitando su mirada. Dijo que necesitaba espacio. Elena se instaló en la habitación más pequeña y alejada de la casa principal. El mensaje era claro: ya no era bienvenida en la recámara conyugal. Esa semana, Javier apenas estuvo presente. Cuando aparecía, la tensión era palpable. Elena utilizaba ese tiempo para documentar más información y asegurarla en su nube privada. Una mañana, mientras tomaba el sol en la terraza siguiendo indicaciones médicas, escuchó a Javier hablando por teléfono. «El divorcio estará listo pronto. Mis abogados se aseguraron de que no reciba nada. Sí, lo del embarazo complicó todo, pero ya está controlado. No, el juez está de nuestro lado. Le debía algunos favores». Elena cerró los ojos, sintiendo que cada palabra confirmaba sus temores. Javier no solo planeaba dejarla sin recursos,
Había manipulado el sistema legal para asegurarse de ello. Esa tarde recibió una llamada de Ricardo. «Elena, la situación se está complicando. Creemos que Javier sospecha de la investigación. Ha estado moviendo activos a cuentas en el extranjero. ¿Qué debo hacer? Asegura toda la evidencia que tengas y prepárate para salir de esa casa en cualquier momento». 2 días después, mientras Javier asistía a una reunión de negocios que Elena sospechaba era con Sofía, aprovechó para revisar su caja fuerte. Encontró pasaportes falsos, documentos de propiedades a nombres de terceros y, lo más alarmante, una libreta con cantidades y fechas que coincidían con los proyectos inmobiliarios más grandes de Javier. Fotografió todo meticulosamente y lo envió a su cuenta segura. Luego volvió a colocar cada documento exactamente como lo había encontrado. La confrontación final llegó una semana después. Elena regresaba de una revisión médica cuando encontró a Javier esperándola en la entrada, con una carpeta en la mano y 2 hombres de traje a su lado. «¿Quiénes son?», preguntó Elena. «Mis abogados», respondió Javier con frialdad. «Traen los papeles del divorcio». Elena sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «¿Podemos discutir esto en privado?». «No hay nada que discutir». «Firma aquí», señaló un documento marcado con una X. «Te daré una semana para que saques tus cosas». Elena tomó los papeles y los hojeó. Como sospechaba, no se mencionaba compensación económica alguna, solo una pensión mínima para el bebé. «¿Y si me niego a firmar?». La sonrisa de Javier fue despectiva. «Entonces haré que te saquen de aquí sin nada, ni siquiera la ropa que llevas puesta». Fue entonces cuando pronunció las palabras que Elena nunca olvidaría. «Muévete con tu madre sin un centavo, es más de lo que mereces». El desprecio en su voz era tan palpable que los propios abogados parecieron incómodos. Elena sintió una calma extraña, como si todo el miedo y la ansiedad de los últimos meses se desvanecieran. «Antes de irme, hay algo que deberías ver», dijo mientras sacaba su teléfono. «Antes de que firme algo, mira esto», dijo Elena mostrando la pantalla de su teléfono a Javier. El rostro de su esposo palideció mientras deslizaba el dedo por las imágenes. Contratos falsificados, transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales, fotografías de reuniones con personas conocidas en el mundo del narcotráfico. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz temblorosa. «Soy contadora, Javier. Creíste que no notaría las inconsistencias. He documentado cada movimiento sospechoso durante 2 años». Los abogados intercambiaron miradas nerviosas. «Señor Mendoza, necesitamos hablar en privado», dijo el mayor de ellos. Elena se mantuvo firme mientras los 3 hombres se alejaban hacia el despacho. Podía ver la furia en los ojos de Javier, una rabia contenida que prometía venganza. Esa noche, Elena llamó a su madre. «Necesito volver a casa, mamá. Tu cuarto siempre ha estado listo, hija». El regreso al pequeño departamento donde creció fue humillante y liberador a la vez. Mientras el chofer descargaba las pocas maletas que Javier le había permitido llevar, Elena sintió las miradas curiosas de los vecinos. El departamento de 2 habitaciones parecía diminuto después de la mansión, pero tenía algo que Elena había olvidado: paz. «¿Quieres hablar de lo que pasó?», preguntó Dolores mientras le servía un té de canela. «Javier me engañó, mamá. No solo a mí, sino a todos. Sus negocios son una fachada para lavar dinero. Siempre supe que ese hombre escondía algo. Ningún constructor hace tanto dinero tan rápido». Los días siguientes fueron difíciles. Elena alternaba entre episodios de llanto y momentos de determinación feroz. Su embarazo avanzaba y las preocupaciones económicas aumentaban. Los ahorros que había logrado esconder de Javier no durarían mucho. Ricardo la visitaba regularmente, actualizándola sobre la investigación. «Estamos cerrando el círculo, pero necesitamos más tiempo. Javier tiene contactos poderosos que lo protegen. ¿Qué pasará cuando nazca mi bebé? Él intentará quitármelo, lo sé. No si lo exponemos primero». Una tarde, mientras Elena dormitaba, el timbre sonó con insistencia. Dolores abrió la puerta para encontrar a un hombre con un sobre. «Notificación judicial para Elena Vargas de Mendoza», anunció formalmente. El documento era una demanda de custodia anticipada.
Javier solicitaba la custodia completa del bebé, argumentando inestabilidad mental de Elena e incapacidad económica para criarlo. Incluía testimonios de especialistas que nunca la habían tratado, afirmando que sufría trastornos de personalidad. «Esto es absurdo», dijo Elena con la voz quebrada. «¿Cómo puede mentir así?» «Porque tiene dinero para pagar a quienes firmen lo que sea», respondió Dolores. «Pero nosotras también sabemos pelear». Con la ayuda de Ricardo, Elena contactó a un abogado especializado en derecho familiar, que aceptó llevar su caso pro bono después de revisar parte de la evidencia contra Javier. «Lo que tenemos es una bomba de tiempo», explicó el licenciado Ramírez. «Si presentamos esto en la corte, no solo perderá la demanda de custodia, sino que enfrentará cargos criminales». A las 36 semanas de embarazo, el estrés provocó que Elena entrara en trabajo de parto. Sola con su madre, tomó un taxi hasta el hospital público, tan diferente de la clínica privada donde había planeado dar a luz. Después de 12 horas de labor, Lucía nació, pequeña pero fuerte, con los ojos oscuros de Elena y la obstinación de Dolores. «Es perfecta», susurró Elena sosteniéndola por primera vez. Javier apareció al día siguiente, exigiendo ver a su hija y amenazando con llamar a la policía si no se lo permitían. «Tiene derecho», le explicó la trabajadora social. «Es el padre». El encuentro fue breve y tenso. Javier sostuvo a Lucía con la incomodidad de quien nunca ha cargado a un bebé, mientras analizaba sus rasgos como quien inspecciona mercancía. «Se parece a mí», declaró con satisfacción. «Se parece a sí misma», respondió Elena. Antes de marcharse, Javier se inclinó y susurró: «Disfrútala mientras puedas. Cuando el juez vea dónde vives y cómo vives, me dará la custodia completa». Elena regresó al departamento de su madre con Lucía, enfrentando una nueva realidad. Las noches sin dormir, los pañales, el llanto del bebé y la recuperación del parto se mezclaban con la ansiedad por el futuro legal que les esperaba. Javier mantenía su estrategia. No pagaba pensión, alegando que el proceso de divorcio no estaba concluido, pero sus abogados presionaban para acelerar la audiencia de custodia. El abogado de Elena, sin embargo, tenía un plan. Durante semanas, habían estado organizando la evidencia, creando una cronología clara de las actividades ilícitas de Javier. «No podemos presentarlo todo de golpe», explicó Ramírez. «Debemos ser estratégicos. Primero, nos concentramos en demostrar que es un padre ausente y manipulador». La primera audiencia fue devastadora. Los abogados de Javier presentaron fotos del departamento de Dolores, contrastándolas con imágenes de la mansión. Cuestionaron la capacidad económica de Elena para criar a Lucía como merece, y presentaron informes médicos manipulados sobre su supuesta inestabilidad. «Tengo testimonios de 5 especialistas que indican que la señora Vargas sufre de trastornos psicológicos agravados por el posparto», argumentó el abogado de Javier. «Por el bien de la menor, solicitamos custodia completa para el padre, con visitas supervisadas para la madre». Elena apretaba la mano de su abogado, sintiendo que su mundo se derrumbaba nuevamente. «Su señoría, solicito tiempo para presentar nuestra respuesta», pidió Ramírez. «Tienen una semana», concedió el juez. Esa noche, Elena lloró abrazada a Lucía. «No dejaré que te lleven», le prometió. «Nunca». Ricardo apareció a la mañana siguiente con noticias importantes. «Tenemos una orden para acceder a todas las cuentas corporativas de Construcciones Mendoza. Estamos cerca». «¿Cuánto tiempo tomará?» «La audiencia es en 6 días. Trabajaremos contrarreloj». Durante esa semana, Elena apenas durmió. Cuando no atendía a Lucía, revisaba documentos con Ramírez, preparando su defensa. Dolores se convirtió en su pilar, cuidando a la bebé mientras ella organizaba su caso, preparándole comidas que apenas probaba, recordándole que era más fuerte de lo que creía. «Tu padre estaría orgulloso», le dijo una noche. «Siempre decía que tenías más coraje que todos nosotros juntos». La mañana de la audiencia decisiva, Elena vistió a Lucía con un conjunto que ella misma había cosido, siguiendo las enseñanzas de su madre. Se puso el único traje formal que conservaba de su época de contadora y respiró profundo. «Estás lista», afirmó Dolores ajustándole el cuello de la blusa. «Ve y recupéralo todo».
En el juzgado, Javier la esperaba con su séquito de abogados y una nueva adquisición. Sofía, con un embarazo ya visible, sentada discretamente en la última fila. Cuando comenzó la audiencia, Elena notó algo extraño. El principal abogado de Javier parecía nervioso, consultando constantemente su teléfono. Su señoría, antes de continuar, intervino Ramírez, quisiera presentar nueva evidencia que demuestra que el señor Mendoza no solo es un padre ausente, sino que ha utilizado métodos coercitivos para separar a mi cliente de su hija. El juez permitió la presentación. Uno a uno, los documentos que Elena había recopilado durante años fueron proyectados. Transferencias sospechosas, contratos falsificados, reuniones con personas vinculadas al crimen organizado. Esto es irrelevante para el caso de custodia, protestó el abogado de Javier. Al contrario, respondió Ramírez, demuestra el carácter moral del demandante y los riesgos a los que expondría a la menor. Javier se inclinó hacia su abogado, susurrando furiosamente. La tensión en la sala era palpable. Fue entonces cuando las puertas del juzgado se abrieron y entraron dos agentes federales. Ricardo los seguía, con expresión solemne. Su señoría, intervino uno de los agentes, solicitamos una suspensión temporal de estos procedimientos. Tenemos una orden de aprehensión contra Javier Mendoza por múltiples delitos financieros. El caos se desató en la sala. Javier intentó levantarse, pero los agentes ya estaban junto a él. Sofía salió apresuradamente, cubriéndose el rostro. Elena observaba la escena con una mezcla de alivio y tristeza. No era el final que había imaginado para su matrimonio, pero era el final que merecía. Mientras los agentes escoltaban a Javier fuera de la sala, él la miró con odio. «Esto no ha terminado», amenazó. «Para mí terminó hace mucho», respondió Elena sosteniendo a Lucía contra su pecho. El juzgado familiar lucía diferente hoy. La última vez que Elena estuvo aquí, salió con la custodia temporal de Lucía mientras Javier enfrentaba cargos por delitos financieros. Ahora, 3 meses después, regresaba para finalizar el divorcio y los acuerdos de custodia. Lucía, ahora con 5 meses, dormía plácidamente en brazos de Dolores en la banca trasera de la sala. Elena se sentó junto a su abogado, el licenciado Ramírez, quien organizaba sus documentos con precisión militar. «¿Estás lista?», preguntó en voz baja. «Llevo años lista», respondió Elena. Las puertas se abrieron y entró Javier, escoltado por 2 guardias. La prisión preventiva había dejado marcas visibles, había perdido peso, su piel lucía pálida, y el traje caro no ocultaba la derrota en su postura. A su lado un nuevo abogado, más joven y menos arrogante que el anterior equipo legal. El juez Velasco entró y todos se pusieron de pie. Caso 387-2025, divorcio Mendoza Vargas, anunció la secretaria. El procedimiento comenzó con formalidades legales. El abogado de Javier solicitó inmediatamente llegar a un acuerdo fuera de juicio. «Su señoría, mi cliente está dispuesto a no disputar la custodia de la menor si se llega a un acuerdo razonable sobre los bienes matrimoniales». Elena intercambió miradas con Ramírez. Era un cambio inesperado en la estrategia de Javier. «Escuchamos su propuesta», respondió Ramírez. El abogado desplegó un documento. «El señor Mendoza ofrece una pensión mensual de 20,000 pesos para la menor, el departamento en Polanco a nombre de la señora Vargas, y renuncia a sus derechos de visita hasta resolver su situación legal». Elena sintió un nudo en la garganta. Javier renunciando a Lucía. Algo no encajaba. El juez concedió un receso para que las partes deliberaran en privado. En una pequeña sala contigua, Ramírez se inclinó hacia Elena. «Es una trampa. Te ofrece bienes que pronto serán confiscados por el gobierno. El departamento de Polanco está bajo investigación, igual que todas sus propiedades. ¿Por qué renunciaría a Lucía? Siempre dijo que la quería. No la quiere a ella, quiere lastimarte a ti. Si renuncia ahora puede argumentar después que firmó bajo coacción. Es su juego final». Elena asintió, comprendiendo la estrategia. «¿Qué hacemos? Rechazamos su oferta y presentamos la nuestra». Al reanudarse la sesión, Ramírez expuso su contrapropuesta. «Mi cliente solicita la custodia total de la menor.
Una pensión alimenticia acorde a los ingresos reales del señor Mendoza, no a los declarados fiscalmente, y la casa de las Lomas, que fue adquirida durante el matrimonio. El abogado de Javier saltó indignado. Esa propiedad vale millones, es una extorsión. Es una propiedad comprada con dinero legítimo del matrimonio, corrigió Ramírez. A diferencia de otros bienes que están bajo investigación. La tensión en la sala era palpable. Javier susurró algo a su abogado, quien pidió otro receso. El juez, visiblemente irritado por las dilaciones, concedió 15 minutos. Durante el receso, Elena se acercó a Dolores y tomó a Lucía en brazos, respirando su aroma a talco y leche. La pequeña abrió los ojos momentáneamente, la reconoció y volvió a dormirse con la confianza absoluta que solo un bebé puede tener. Cuando regresaron a la sala, el ambiente había cambiado. Javier tenía una expresión calculadora, casi complacida. «Su señoría», comenzó su abogado. «Hemos contactado a la fiscalía durante el receso. Resulta que la señora Vargas podría enfrentar cargos como cómplice por no denunciar los delitos de mi cliente cuando tuvo conocimiento de ellos». Ramírez se puso de pie inmediatamente. «Objeción, su señoría. La fiscalía ya ha determinado que mi cliente cooperó con la investigación desde que tuvo conocimiento de las actividades ilícitas. Según nuestras fuentes», continuó el abogado de Javier, «la señora Vargas se benefició del dinero ilícito durante años. Usaba bolsos de $5,000 mientras supuestamente desconocía el origen de esos fondos. Era la última jugada desesperada de Javier. Elena sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. Ramírez estaba preparado y presentó cartas de la fiscalía confirmando la cooperación de Elena y su estatus como testigo, no como investigada. El juez escuchó ambos argumentos y dictaminó: «Las acusaciones contra la señora Vargas son improcedentes en este juzgado. Nos limitaremos al divorcio y custodia». El rostro de Javier se ensombreció. Su última estrategia había fallado. Después de 2 horas de argumentos legales, el juez tomó su decisión. Este tribunal otorga la custodia total de la menor Lucía Mendoza Vargas a su madre, Elena Vargas. El señor Mendoza deberá proporcionar una pensión alimenticia equivalente al 30% de sus ingresos comprobables. Respecto a los bienes, la propiedad de las Lomas queda temporalmente congelada hasta que la fiscalía determine su estatus legal. Era una victoria parcial, pero Elena se sentía satisfecha. Había conseguido lo más importante: proteger a Lucía. Al terminar la sesión, mientras recogía sus documentos, notó que Javier se acercaba, escoltado por un guardia. «¿Puedo hablar con ella un minuto?», pidió al guardia, quien miró a Elena esperando su aprobación. Elena dudó, pero finalmente asintió. «5 años», dijo Javier en voz baja. «Eso es lo que me darán, según mi abogado. Cuando salga, Lucía tendrá casi 6 años. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que sepas que volveré. Y cuando lo haga, recuperaré todo lo que me quitaste». Elena lo miró a los ojos, aquellos que una vez la habían deslumbrado, ahora oscurecidos por el rencor y la derrota. «No te quité nada, Javier. Todo lo perdiste tú mismo». Mientras los guardias se lo llevaban, Elena sintió una extraña paz. Por primera vez en años, no tenía miedo de Javier. Al salir del juzgado, Ricardo la esperaba en las escaleras. «¿Cómo fue?», preguntó. «Terminó», respondió ella simplemente. «No todo», corrigió Ricardo. «Encontramos más cuentas vinculadas al cártel. Necesitaremos tu testimonio para el juicio federal». Elena suspiró. El camino aún era largo. «¿Cuándo?». «En 2 semanas». «Pero hay algo más», añadió Ricardo bajando la voz. «Algunos socios de Javier siguen libres y no están contentos con tu cooperación. La amenaza implícita flotó entre ellos. ¿Qué sugieres?». «Tenemos un programa de protección de testigos». Elena miró hacia donde estaba su madre con Lucía, esperando junto al taxi. «No voy a esconderme, Ricardo. Lucía merece crecer sin miedo, y yo merezco vivir con dignidad. Al menos acepta protección temporal». Elena asintió, reconociendo la sensatez del consejo. Esa noche, en el departamento de su madre, mientras Lucía dormía en su cuna improvisada,
Elena revisó los documentos del divorcio. Su matrimonio había terminado oficialmente. Ya no era Elena de Mendoza, sino Elena Vargas nuevamente. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Dolores sirviéndole un té de manzanilla. Reconstruir, respondió Elena, paso a paso. Sobre la mesa estaba una carta de su antigua firma contable, ofreciéndole regresar como consultora en casos de fraude financiero. Era una oportunidad para usar su experiencia de manera positiva. Vendí las joyas que me regaló Javier, confesó a su madre. Con ese dinero podríamos rentar un departamento más grande, con una habitación para cada una. Dolores sonrió apretando su mano. Siempre has sido fuerte, hija, igual que tu padre. Elena miró hacia la cuna donde dormía Lucía. Su hija no tendría los lujos que Javier había prometido, pero tendría algo más valioso. Una madre que luchó por ella, una abuela que nunca se rindió y una herencia de dignidad que ninguna fortuna podía comprar. El juicio federal contra Javier se acercaba. Habría más batallas, más declaraciones, más pruebas que presentar. Los socios de Javier seguían siendo una amenaza nebulosa. Pero por primera vez en años, Elena no sentía que caminaba sobre arenas movedizas. Esa noche, antes de dormir, recordó el momento en que mostró a Javier las evidencias de sus crímenes, cómo su expresión arrogante se transformó en miedo. No había sido un acto de venganza, sino de justicia, no solo por ella, sino por todos los que habían sido víctimas de su avaricia. «Muévete con tu madre sin un centavo», le había dicho con desprecio. Pero Elena había recuperado algo que valía más que todos los millones de Javier: su libertad, su dignidad y su futuro. Y eso nadie se lo quitaría jamás. 2 años después, la oficina de Vargas Consultoría Financiera Forense ocupaba un modesto pero elegante espacio en un edificio del centro. Desde la ventana del segundo piso, Elena podía ver el bullicio de la ciudad, tan distinto al aislamiento que había experimentado en la mansión de las Lomas. «Licenciada Vargas, su próxima cita llegó», anunció Marisol, su asistente, por el intercomunicador. «Hazlo pasar, por favor». Elena guardó el expediente que estaba revisando. En los 2 años desde el divorcio y la condena de Javier, había construido una reputación sólida como especialista en detectar fraudes financieros. Su experiencia personal, combinada con su formación como contadora, le daba una perspectiva única que fiscales y empresas valoraban. La puerta se abrió y entró Ricardo, ahora ascendido a jefe de unidad en la Fiscalía especializada en delitos financieros. «Cada vez que entro aquí, me sorprende lo que has logrado», comentó observando la oficina. «Empezamos con un escritorio prestado, no lo olvides», sonrió Elena. Ricardo tomó asiento frente a ella. «¿Cómo está Lucía?» «Creciendo demasiado rápido. Ya habla sin parar y cuestiona todo. Igual que su madre». Elena sonrió. Lucía, ahora con 2 años y medio, era su orgullo y motivación diaria. Vivían en un departamento de 3 habitaciones, en una zona de clase media, con Dolores ocupando la tercera habitación. «Te cité por un asunto importante», dijo Ricardo, sacando una carpeta. «Se acerca la audiencia de revisión de sentencia de Javier». Elena sintió un nudo en el estómago. Aunque Javier había sido condenado a 5 años, su equipo legal había estado trabajando para reducir la sentencia, basándose en su cooperación con otras investigaciones. «¿Crees que saldrá antes?» «Es posible. Ha estado dando nombres, delatando a sus antiguos socios. Ya sabes cómo funciona el sistema». Elena asintió lentamente. Se había preparado para este momento. ¿Cuánto tiempo le quedaría? Si el juez acepta la reducción, podría salir en 6 meses. Un silencio pesado se instaló entre ellos. «¿Has sabido algo de Sofía Lara?», preguntó Elena finalmente. «Se mudó a Guadalajara con su hijo. Tengo entendido que rehizo su vida allá. El hijo de Javier con Sofía tendría aproximadamente la misma edad que Lucía. 2 hermanos que probablemente nunca se conocerían. Javier pidió verte», añadió Ricardo con cautela. «¿A mí? ¿Por qué?» «No lo sé. Puedes negarte, por supuesto». Elena miró por la ventana, pensativa. Parte de su proceso de sanación había sido dejar atrás el rencor. «Iré», decidió. Una última conversación. La prisión federal donde Javier cumplía sentencia
era muy diferente a las mansiones donde antes residía. Elena siguió al guardia por pasillos austeros hasta llegar a una sala de visitas. A través del cristal divisorio vio a Javier sentado, esperando. Había envejecido visiblemente. El pelo antes perfectamente teñido ahora mostraba canas y su postura había perdido arrogancia. «Gracias por venir», dijo cuando ella tomó asiento frente a él. «Ricardo dijo que querías verme». Javier la observó detenidamente antes de hablar. «Te ves bien, Elena. He oído que tu consultoría es exitosa». «¿Qué quieres, Javier?» «Perdón», respondió simplemente. «Quiero pedirte perdón». Elena lo miró escéptica. Conocía bien sus manipulaciones. «¿Por qué ahora?» «Terapia obligatoria», sonrió con ironía. «Pero también porque tuve tiempo para pensar. Lo que te hice fue imperdonable». «¿Qué esperas que diga?» «Nada. Solo quería que lo supieras. Y también...» Hizo una pausa. «Quería preguntar por Lucía». Elena se tensó. Lucía era un tema que evitaba discutir con cualquiera relacionado con su pasado. «Está bien. Creciendo feliz. ¿Tienes una foto?» «No, Javier, no tengo fotos para ti». Él asintió aceptando la negativa. «Entiendo. Solo quería saber si se parece a mí o a ti». «Se parece a ella misma», respondió Elena, recordando sus palabras en el hospital. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. «Mi abogado dice que podría salir pronto», mencionó Javier. «Quería que lo supieras personalmente, no por Ricardo». «¿Y qué harás cuando salgas?» «Tengo algo de dinero guardado donde la fiscalía no pudo encontrarlo», confesó. «No es mucho, pero suficiente para empezar de nuevo en otro lugar». Elena lo miró con incredulidad. «¿Todavía no has aprendido nada?» «He aprendido mucho, Elena, pero la supervivencia es un hábito difícil de romper». El guardia indicó que el tiempo terminaba. Elena se levantó. «Adiós, Javier». «Elena», la llamó antes de que se alejara. «No intentaré contactar a Lucía si eso te preocupa, pero si algún día ella pregunta por mí, le diré la verdad», respondió Elena. «Toda la verdad». Esa tarde, al salir del trabajo, Elena recibió un mensaje de Antonio, un profesor universitario que había conocido durante un seminario sobre ética financiera. La invitaba a cenar el sábado. Era la tercera invitación que recibía de él. Al llegar a casa, encontró a Dolores ayudando a Lucía a dibujar en la mesa de la cocina. «¡Mami!», gritó la pequeña corriendo hacia ella. «Hice un dibujo para ti». Elena la alzó en brazos, besando sus mejillas regordetas. «¿Cómo te fue?», preguntó Dolores percibiendo su tensión. «Vi a Javier hoy». Dolores dejó los lápices sobre la mesa. «¿Qué quería?». «Supuestamente, pedir perdón, y saldrá pronto de prisión». «¿Temes que intente algo?». Elena negó con la cabeza. «No, creo que realmente ha terminado, al menos esa parte de nuestra historia». Mientras preparaban la cena, el teléfono de Elena vibró con otro mensaje de Antonio. «¿Pensaste en lo del sábado?». Dolores la observó dudar. «Deberías ir», dijo suavemente. «Te hará bien salir con alguien que no hable de estados financieros». «No estoy lista para una relación». «Nadie habló de relación, es solo una cena». Elena miró a su madre y luego a Lucía, que tarareaba mientras coloreaba otro dibujo. Su vida ahora era tan diferente a lo que había imaginado cuando conoció a Javier. Más sencilla en algunos aspectos, más complicada en otros, pero auténticamente suya. «Ya veré», respondió guardando el teléfono. Al día siguiente, Elena declaraba como testigo experto en un caso contra uno de los antiguos socios de Javier. En la sala del tribunal, reconoció a varios rostros del pasado, empresarios que frecuentaban su casa, hombres que la habían mirado con condescendencia cuando era la esposa de Mendoza. Ahora la miraban con respeto mezclado con temor. La mujer que había derribado el imperio de Mendoza con documentos y números, la contadora que había aprendido a usar su conocimiento como un arma de justicia. Al terminar su testimonio, el fiscal se acercó. «Impecable como siempre, Vargas. Tu análisis fue crucial. Solo hice mi trabajo. ¿Te gustaría formar parte permanente de nuestro equipo? La fiscalía necesita más personas como tú». Elena consideró la oferta. Le gustaba su independencia, pero también valoraba el impacto que podría tener desde dentro del sistema. «Lo pensaré», prometió. Esa noche,
Mientras arropaba a Lucía, la niña le hizo la pregunta que siempre había temido. «Mami, ¿dónde está mi papá?» Elena respiró profundo, buscando las palabras adecuadas para una niña de 2 años. «Tu papá vive lejos ahora. Hizo algunas cosas incorrectas y está aprendiendo a ser mejor persona. ¿Volverá? No lo sé, mi amor. Pero tú tienes a la abuela Lola y me tienes a mí, y te queremos más que a nada en el mundo». Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Elena revisó su agenda para el fin de semana. El sábado estaba marcado con la invitación de Antonio a cenar. Tomó su teléfono y escribió: «Gracias por la invitación a cenar, pero prefiero pasar el sábado con mi hija y mi madre. ¿Te gustaría unirte a nosotras para un picnic en el parque? Lucía estaría feliz de conocer al señor que me envía mensajes». Mientras esperaba la respuesta, Elena se sentó en el pequeño balcón de su departamento. Desde allí no se veía el horizonte de rascacielos que contemplaba desde las lomas, pero podía ver las luces de su barrio, las familias cenando en los departamentos vecinos, la vida real transcurriendo. «Muévete con tu madre sin un centavo», le había dicho Javier aquel día. No había sido el final que él esperaba, sino el comienzo que ella necesitaba. Su teléfono vibró con la respuesta de Antonio. «Me encantaría conocer a las mujeres más importantes de tu vida. ¿A qué hora nos vemos?» Elena sonrió mientras respondía, con la certeza de que, paso a paso, había recuperado no solo su vida, sino también la capacidad de elegir su futuro.